en la sesión anterior que el fenómeno inflacionario desde la perspectiva del análisis neoclásico y de la sigla clásica se debería principalmente a efectos de manejar la demanda agregada, ¿cierto? O sea, los impactos de manejar la política económica, sea política fiscal, monetaria, cambiaria, etc., lo que llevaría sería a un proceso de inflación en la economía, ¿no? A un proceso de inflación con crecimiento. Sin embargo, hemos visto también de que para que mi confirma asuma que todo el impacto de la demanda se vaya exclusivamente a inflación y no a producción, ha hecho algunos cambios en los supuestos, ¿no es cierto? Ha cambiado una serie de supuestos y hemos visto que hay una oferta agregada de largo plazo que es rígida, de tal manera que en el largo plazo cualquier manipulación de la demanda agregada va a ir exclusivamente a lo que es inflación, ¿cierto? En el corto plazo puede haber un cierto grado de sustitución, pero en el largo plazo va a ir todo al fenómeno inflacionario. Eso es por el cambio de los supuestos, que ¿no es cierto? Hemos visto que se han cambiado los supuestos de la oferta agregada, se ha anulado el mercado laboral, se ha cambiado por un sistema de contratos, se ha anulado la modificación de los stocks de capital, ¿no? Y al hacer ese tipo de modificaciones, cualquier incremento de la demanda agregada va a terminar exclusivamente en procesos inflacionarios en el largo plazo, ¿no? Sin embargo, hemos visto de que, por ejemplo, una hiperinflación, pensar en el 190.000% de inflación o 10 millones de inflación, eso es imposible con un incremento de gasto público generar ese tipo de incrementos de precios, ¿no es cierto? Es decir, un fenómeno hiperinflacionario no podría ser explicado a partir de la manipulación de demanda. De igual manera, cuando hablamos de una inflación crónica, una especulación o una manipulación de la demanda agregada no nos puede llevar a ese tipo de fenómenos, ¿no? O sea, hay inflaciones de 2, 3 dígitos que pueden quedarse permanentemente en ese nivel. O a un fenómeno estanflacionario, que es inflación y recesión a la vez, ¿no es cierto? Entonces, el análisis neoclásico y de la síntesis neoclásica tiene esas limitaciones. No te pueden explicar ni técnicamente cómo puede explicarse una inflación de 190.000% debido a un incremento en gasto público, o a un incremento de dinero, o a una devaluación, para tener la magnitud de ese tipo de inflación, ¿no? O cómo explicar la estanflación, es decir, cómo puede haber una decisión de una devaluación o un incremento en gasto público que finalmente termine en recesión y en inflación, ¿no? Entonces, esa es una estanflación. O cómo se puede estabilizar una inflación y se convierte en crónica a pesar que no hay incrementos de gasto público, de oferta monetaria, etc. Entonces, esos fenómenos pueden ser explicados desde otra teoría y eso es lo que estábamos viendo. Si habíamos empezado a ver el caso del análisis neo-keynesiano que podría de repente darnos esa explicación. Y habíamos entrado a desarrollar ese modelo asumiendo como un indicador que mida la inflación, ¿cierto? Y esto lo habíamos asociado al IPC. Por eso esta canasta de consumo tiene dos tipos de bienes, un grupo de bienes, ¿cierto? Bienes agrícolas y tiene bienes industriales. Les había señalado que no está tomándose el índice de precios por mayor o al por menor, no se está tomando el índice del PBI o del Producto Nacional Bruto o del Producto Geográfico Bruto, que también son índices que miden variaciones de precios, ¿cierto? De manera que en el análisis que estamos desarrollando, el indicador que más mide la inflación es la variación del índice de precio al consumidor. Y acá estamos incorporando, vuelvo a repetir, una canasta de bienes agrícolas que está representada por la variación de precios agrícolas y una canasta de precios industriales, ¿no es cierto? Que está, o de bienes industriales, que está representada por la variación de los precios industriales. Habíamos empezado a ver qué cosa o qué factores estaría explicando la variación del precio agrícola, ¿cierto? Es decir, qué variables, qué factores, qué hechos estarían explicando por qué varía este precio agrícola.
Entonces, habíamos visto que este precio agrícola pertenece a un mercado de bienes, principalmente de precios flexibles. Habíamos trabajado principalmente con los bienes agrícolas no transables, es decir, aquellos bienes agrícolas que no son sujetos de exportación ni de importación, simplemente se produce en la economía nacional y se transa en la economía nacional, ¿no es cierto? Esos son el tipo de bienes que habíamos señalado. Entonces, habíamos desarrollado esta oferta, ¿no? Un poco recordamos, había una oferta de bienes agrícolas y había una demanda de bienes agrícolas, ¿no? Y la demanda dependía de el ingreso de los trabajadores del sector minero, exportador y de los programas sociales. No se olviden que este gasto es el gasto corriente, ¿no es cierto? El gasto del gobierno puede ser el gasto en bienes de capital. Si el gobierno gasta esto, no va a afectar esta canasta de consumo, sino va a afectar o bien las importaciones o de repente la producción de cemento o la producción de acero para construcción de carreteras y caminos, ¿no es cierto? Pero hay un gasto corriente. Y cuando uno analiza, en el caso del Perú, el 80% de este gasto es casi gasto corriente. Por ejemplo, en nuestra universidad, casi el 95% del gasto del gobierno es gasto corriente, el 5% va a gastos de bienes de capital, ¿no? Para reparar o comprar equipos, ese es el 5%. Es de esto el que estamos tomando en cuenta. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque este gasto sí va a afectar esta canasta de consumo. Este gasto no va a afectar esta canasta de consumo. Puede afectar las importaciones, si se pone a importar trenes, etcétera, para la línea 1 o de Lima, o empieza a construir carreteras aeropuertos y va a demandar cemento, agregados, que no es parte de la canasta de consumo, sino es parte del índice de precios a PBI, ¿cierto? Entonces, por eso estamos diferenciando eso. Entonces, acá está. En este gasto, como les había señalado, este gasto está compuesto de los ingresos que el Estado gasta en sueldos y salarios del sector público y de los programas sociales, ¿cierto? Es decir, el incremento del gasto de pensión 65, Cariguarlo, hay una serie, hay 29 programas sociales que tienen ese tipo de subsidio, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, transfieres a Cariguarlo 100 soles mensuales, ellos van. Este componente de qué variables estarían afectando al precio agrícola. Acá, vuelvo a repetir, ustedes lo que están haciendo es identificar qué factores van a mover este precio. Por eso no es lógico, porque vuelvo a repetir, y vuelvo a insistir, porque muchos están fallando en las investigaciones, sobre todo en las tesis. Acá, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy midiendo la inflación con un índice, ¿no es cierto? Pero yo no puedo buscar datos de acá y datos de acá y regresionar y decir que ya resolví el problema. Cuando repetir, simplemente
si hacen eso, lo único que están haciendo es como que uno quisiera comprobar si, por ejemplo, 5 es igual a 4 más 1, o a 3 más 2, o a 0 más 5. Eso es todo lo que están haciendo cuando hacen esa regresión. Ahí me están explicando qué factores están explicando los precios agrícolas y la variación de precios industriales. ¿Cierto? Y acá les va a salir, es lógico, cualquier función que ustedes apliquen van a tener este tipo de resultado. Y esto, por si acaso, no está explicando la inflación. Ahí lo único que han hecho es medir qué cosa, cómo se mide la inflación, es esto. Ahí no se está explicando por qué factores se está explicando la dinámica de la inflación. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes quieren explicar qué factores, hay que desarrollar la teoría que sustenta ese modelito. Y por eso estamos desarrollando esa teoría, para ver qué factores, ¿cierto? Entonces, teníamos acá el primero, este es una expresión 1, acá hay una expresión del precio agrícola, y acá nosotros habíamos visto cómo, por ejemplo, al incrementarse, o bien si se incrementan los salarios de los trabajadores del sector industrial y minero, esto va a presionar y va a subir el precio agrícola. Es decir, el incremento de salarios de la economía va a presionar sobre ese sector, dado que la oferta está rígida, porque hay problemas de estacionalidad, va a subir el precio agrícola y eso va a hacer que suba la inflación. Por eso es de que no va a haber una inflación cero, por si acaso cuando crece una economía. Ahí le he enviado a la delegada para que les pase a ustedes 2 artículos, ¿no? Sobre metas inflacionarias y sobre nueva estructura de las metas inflacionarias. Uno es de Bernanke y Miskin, de Fredrik Miskin, y el otro es de Fredrik Miskin, ¿no? Ambos les va a explicar dentro del contexto del análisis neoclásica y la neoclásico por qué hay que diseñar metas y objetivos inflacionarios para controlar la inflación. Sin embargo, acá, y ahí va a señalar en ese artículo que la inflación no puede ser cero, tiene que ser necesariamente diferente. La pregunta es por qué, porque cuando crece la economía va a tener este tipo de presiones. Si un incremento de salarios va a subir el precio agrícola y va a subir la inflación. De igual manera habíamos analizado en ese momento este incremento, ¿cierto? ¿A qué se debía el incremento del empleo del sector? Y ahí se había hablado del crecimiento exógeno, porque acá mucho se utiliza el crecimiento endógeno. El crecimiento endógeno es cuando una economía o es consistente con una economía que tiene una industria de bienes de capital. Es decir, nosotros podemos dinamizar la industria de bienes de capital y la economía puede crecer por sus propias fuerzas, tiene sus propias fortalezas. Pero en una economía como la nuestra no tenemos esa industria de bienes de capital, y entonces el crecimiento no es endógeno, es exógeno. Depende del crecimiento de afuera. Si crece la economía mundial, crece, y si no, nos caemos. Entonces, el sector minero exportador depende de eso, ¿cierto? Entonces, acá hemos visto que, por ejemplo, un incremento del empleo en el sector minero exportador, ¿de qué va a depender? Del incremento de la producción de bienes industriales que utilizan nuestras materias primas o insumos, ¿no? Pues el cobre, etc. Si esto sube, va a subir el empleo. Por eso es que cuando crece China, como es nuestro principal socio comercial que nos compra, nos cobre, el cobre, etc., cuando sube esto, sube el empleo, pues si sube esto. Entonces, la presión es sobre el precio del mercado de bienes agrícolas, ¿no? Que hace que suba el precio. Por eso les señalaba, la dinámica internacional también genera problemas, procesos inflacionarios dentro de la economía nacional. Entonces, acá tendríamos eso. Ahora, ¿por qué me estoy dejando estos coeficientes? Lo estoy haciendo variar diferente de cero, porque en el artículo que ustedes están revisando, Oscar Dantor, él asume que es cero. Eso que implicaría que no habría cambios tecnológicos. Y yo les había explicado en una sesión anterior que se está observando, por lo menos estamos observando 2 hechos importantes en la economía nacional. Lo que está pasando con el sector minero tiene este comportamiento. ¿No? La producción minera ha subido, pero el empleo tiene este problema. ¿Cierto? Igual está sucediendo en el sector industrial. Está un poco estancado la producción industrial, pero lo que se observa es una caída del empleo industrial. La pregunta es cómo concuerda
el crecimiento con una caída de empleo. ¿Cierto? Si ustedes anulan este efecto y lo hacen igual a cero, como dice Oscar Dalton, si lo hacen igual a cero, no se podría explicar esas caídas del empleo. Porque la innovación tecnológica es la que va a explicar eso. Han escuchado al ministro, ¿no? Ahora la primera que ha salido de que ha crecido la economía en 2%, de casi el 50% explicado por el crecimiento del sector minero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un crecimiento del sector minero? Esto puede crecer pues, al 10%. ¿Cierto? Pero si hay una innovación tecnológica, ¿no? Y, por ejemplo, el cambio se da acá en un 6% y acá se da un 4 o 5%, si ustedes suman, estos son menos, porque la innovación tecnológica hace caer la producción, el producto medio del trabajador, o las horas hombre necesarias para producir por un trabajador, ¿cierto? Si antes necesitaba 2 horas hombre, ahora necesito 1 hora hombre con la nueva tecnología que tengo. Eso ahora se baja a 10 gramos. Y estos son esos movimientos, se reduce. Esa es la innovación tecnológica. Entonces, si ustedes suman, el empleo va a caer en menos 1%. La producción está creciendo, como acá, el empleo está cayendo. ¿Por qué cae el empleo? Porque hay innovación tecnológica, no hay por otra cosa. Y lo que hay que tener cuidado acá es, hay un angelito norteamericano que ha separado la innovación tecnológica de los factores productivos, ¿cierto? Y este es el modelo de Harvey Norman y el modelo de Solon. ¿Qué cosa hace? Dice que la producción está en función de A, que es el componente tecnológico, y el capital de la mano de obra. Esto, por ejemplo, no tiene consistencia. Lo demás también se lo puede decir, pero teóricamente no tiene consistencia. La gente dice, esta no puede ser una obra de una computadora. Ustedes compran la misma computadora, la misma tecnología. Como dice Carlos, no lo puede ser. Y la innovación tecnológica impacta sobre esto. Se requiere menos corazón, menos consumo, y al reducir eso, impacta sobre el empleo. Entonces el empleo en vez de subir cae, porque es una innovación menor. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque los neoclásicos, ¿qué cosa dicen? No, para que hay que investigar si hay tecnología en el mundo. Solo hay que averiguar a ver qué mercado hay para poder comprar esa tecnología. Porque hay que preguntarse por qué se genera la tecnología, ¿cierto? Y la tecnología realmente se genera en los países desarrollados, en los países del primer mundo. En esos países no hay mano de obra. Si no, no habría que sortear de baterías para que el final esto se vaya a vivir en los países. Porque cambien el apellido y te llevan. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra. Entonces sería loco que un científico genere una tecnología donde utilice un montón de mano de obra que no tiene y reduzca el capital que le sobra un montón a ellos. Eso hay un montón en el mercado mundial. Pero tecnologías en el que ahorre capital, utilice intensiva mano de obra, no existe. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Si no lo hacemos eso nosotros, esa es nuestra realidad, no va a haber ese tipo de tecnología en el mercado. Cualquier tecnología que se trae del exterior tiene esa característica, que ahorra mano de obra y que utilice intensivamente el capital. Entonces van a tener este tipo de impactos. Se va a caer el empleo. Vuelvo a repetir, si ustedes quieren explicar por qué en una economía como la nuestra la producción crece y el empleo cae, si no incorporan el aspecto tecnológico, no se puede explicar. Y el análisis de la síntesis neoclásica y el análisis neoclásico no trabaja con coeficientes tecnológicos. No está incorporado en sus modelos el aspecto tecnológico.
Por eso es que lo quieren aislar, así. Lo quieren sacar del modelismo, porque no, su modelo no puede explicar lo que es cambio tecnológico. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está construido en base a un principio de homogeneidad, no a un principio de heterogeneidad. Entonces, eso genera este tipo de problema. Entonces, hay varios problemas porque en el caso peruano hay una caída del empleo, o sea, que crece la economía, y vuelvo a repetir, si ustedes quieren explicar eso, tienen que incorporar el aspecto tecnológico. Y el aspecto tecnológico implica que la inflación está en una economía como la nuestra. Y lo que les estoy mostrando es, por si acaso, que no es cuestión de cantidad de dinero lo que explica la inflación, ¿no? Como sustenta el análisis monetarista, el análisis neoclásico y de las ciencias neoclásicas. Para ellos es suficiente que se incremente dinero y te va a llevar a una inflación. Pero acá lo que te está mostrando es que hay una infinidad de factores que te pueden afectar y te pueden llevar a un proceso inflacionario. Inclusive, para discutir una idea, en la sesión anterior habíamos visto de que Oscar Darcourt, por ejemplo, hace este artificio. ¿No es cierto? La tasa de variación del salario, sea del sector minero o industrial, está indexada a la inflación pasada, ¿no? Y les había señalado de que justo en la sesión anterior, de que el Congreso había aprobado una ley de negociaciones colectivas para mover los salarios, ¿no es cierto? Y eso fácilmente te puede crear este tipo de dinámica. Y esto se convierte en un componente inercial. Acá está por expectativas adaptativas, ¿no es cierto? Estás tomando la información pasada para actualizar eso. Y cuando tú incorporas este precio, aparecería acá. Entonces, las indexaciones del salario va a permanentemente incrementar el precio agrícola y a través del precio agrícola se va a tener una inflación permanente. Así no incrementes el gasto público, así no incrementes el tipo de cambio, así no incrementes la oferta de dinero, va a haber inflación, producto de este componente inercial. Este es el componente inercial, por si acaso. Y este componente inercial va a nacer producto de una negociación. Con eso lo que estamos diciendo es, por si acaso, que el mercado laboral no es un mercado de competencia perfecta, es un mercado en el cual se establecen negociaciones entre los empresarios y los trabajadores.
Y a partir de esa negociación se establece el salario nominal, no real, ¿no es cierto? Y al establecer ese salario nominal y establecer este tipo de conducta, porque están tomando un tipo de conducta, que igual has incorporado un elemento inercial, que por si acaso periodo a periodo va a ir subiendo cada vez más esa inflación. Peor va a ser si se le da un impacto por ahí, una devaluación o una variación de precios internacionales, este precio va a subir más y entonces esta indexación va a saltar, va a ir saltando cada vez más, ¿no? Y esto le va a llevar pues a lo que se llama a una inflación crónica. Es decir, no haces nada, pero la inflación está ahí, ¿no? ¿Producto de qué? De este componente inercial. Se vuelvo a repetir, se puede formar por expectativas adaptativas, regresivas o racionales, cualquiera de los tres. En esta primera etapa se está poniendo expectativas adaptativas, que es lo que normalmente va a suceder. Entonces, lo vuelvo a repetir, la semana pasada ya el Congreso aprobó una negociación colectiva con los trabajadores y el Estado y los empresarios, ¿cierto? Eso quiere decir que ahora pueden establecer este tipo de reglas. Es decir, el año pasado la inflación ha sido 5% y ajusté mi salario en 5%, para no perder mi salario real. Y aparece eso en los contratos. Y aparece el primer componente inercial, ¿no es cierto? Si a esto después ya le vemos el otro componente inercial, que es sobre el tipo de cambio, vas a tener 3, 4 componentes inerciales que van a alimentar permanentemente este incremento de inflación. Y lo va a volver una inflación crónica en el país. ¿Okay? Entonces, este era el último que era. Acá yo puedo agregar, por si acaso, costos de electricidad, costos de combustibles, costos de materias primas nacionales, etc. Pero por fines de que no se complique y sea muy grande el modelo, lo vamos a poner en el otro. ¿Okay? Y acá lo que tenemos es el nivel, ¿no? Es decir, cómo se está fijando estos precios. En el trabajo de la UNE, vamos a hacer una derivada total y no mantener constante. Porque han habido artículos que se han escrito asumiendo de que hay una capacidad inmensa y que eso es inconsistente, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto nosotros en las sesiones pasadas, ¿cierto? Estos son los costos unitarios. Este costo unitario, llamémoslo así, el precio. Este costo unitario tiene pues esos componentes, ¿no es cierto? Cuando nosotros pasamos a esta es otra tecnología, pero esta es una tecnología más obsoleta, ¿cierto? Las tecnologías que están más cercas al origen son las tecnologías más eficientes. Vamos a suponer que está por acá la demanda, esta es la cantidad, ¿no es cierto? Oscar Dancourt trabaja con uno solo. Y pues vuelvo a repetir, lo que le han criticado es de que bueno, es como suponer que fuera el análisis keynesiano y habría capacidad instalada de opciones infinitas, etc. Y eso, vuelvo a repetir, ha surgido porque Oscar Dancourt hace que estos coeficientes, su variación sea cero. Pero si hacemos que esa variación sea distinta, ¿qué pasaría si se incrementa esta demanda de bienes industriales acá? Se va a elevar la producción, pero también se va a elevar el precio.
Pero el precio, ¿por qué está subiendo? Porque está incorporándose en el proceso productivo una tecnología menos eficiente. Entonces, ¿cómo capturo yo que en el proceso productivo está entrando una tecnología menos eficiente en estos coeficientes tecnológicos? Bueno, Oscar Lacura esto lo hace 0 y se le anula todito este mapa. Entonces va a venir la crítica y se le dicen, Alan Kuhn, ¿sabe qué? Tu modelito es como un candado y una oferta infinita. Entonces hay una inmensa capacidad instalada ociosa. No tiene esa lógica. Bueno, repetir, se llega a esa conclusión porque se llega acá a este tipo de supuesto de que este coeficiente tecnológico está como está, ¿cierto? Pero si tú asumes que estos coeficientes están variando y un incremento en la demanda entra a producir un nuevo proceso productivo, una nueva tecnología pero menos eficiente, y si sigue avanzando la demanda, va a seguir subiendo la producción y el precio también. Pero cada vez se entran tecnologías menos eficientes. Es como que dijo el análisis clásico. Cada vez tú incorporas un factor productivo menos eficiente, con menor productividad. Ese es el principio que está acá. ¿Cierto? Vuelvo a repetir, esto no tiene el enfoque de la síntesis clásica ni el análisis clásico. Por eso es que tratan artificialmente de querer incorporar en sus modelos la tecnología. Acá no, acá está explicado en el fundamento teórico dónde está la tecnología, qué coeficientes, qué factores, qué variables se está capturando en el coeficiente tecnológico, los hay su contra. Esto captura el aspecto tecnológico. Cuando repetimos una innovación tecnológica, tumba estos valores. Si antes necesitaba 2, ahora necesitas 1.5, antes necesitas 5, ahora necesitas 3. Entonces reduce esa cantidad. Así impacta la tecnología. Por eso uno no puede aislar. Pero cuando uno hace una innovación tecnológica, ¿qué podría hacer acá? Va a aparecer una nueva tecnología y todo esto se va a mover. Y es como que aparecería acá. ¿Cierto? Y va a reducir estos coeficientes tecnológicos, y va a reducir el precio. Entonces, lo que ustedes tienen es, en el análisis, este tipo. Por eso es que yo no voy a hacer ese supuesto que los coeficientes tecnológicos, estos ahí sujetan, sus variaciones es igual a 0. Vuelvo a repetir porque estamos en esta situación. Entonces, no es que exista capacidad instalada ociosa infinita, sino existen procesos tecnológicos, tecnologías cada vez menos eficientes, que conforme sube la demanda, entra al proceso productivo para satisfacer esa demanda. ¿Okay? Por eso estamos asumiendo esos conceptos. Entonces, cuando hablemos acá de efectos diferenciales sobre estos coeficientes también. Porque si no, no vamos a capturar. Si no capturamos el cambio tecnológico que va a haber complicado de falta de explicar, ¿cómo puede entrar en el proceso productivo tecnología de competición? Entonces, nosotros podemos tener acá. Se ha hecho una diferencial total respecto a todas las variables. ¿Bien? Vuelvo a repetir, porque si no, no vamos a poder capturar este movimiento de cambios de tecnología, ¿no? Que cada vez crece. Entonces, en el análisis neoclásico que ustedes están acostumbrados a manejar, ¿por qué cuando tienen este tipo de oferta agregada? ¿Qué cosa estamos suponiendo? Que hay una sola tecnología, ¿cierto?
y la obstrucción de los factores productivos genera esta pendiente, no genera otro tipo. O sea, es una sola tecnología lo que está vigente. Por eso es que no pueden incorporar un cambio tecnológico en su análisis. Si esas teorías no están explicadas, no están construidas para explicar el comportamiento del cambio tecnológico y sus impactos en la dinámica económica. ¿Okay? O sea, acá nosotros podemos tener la variación del precio, si hacemos ya lo que conocemos como siempre. Bien, tenemos entonces la expresión 2. Esa expresión 2 en número romano lo que nos está explicando es qué variables se estaría explicando, qué factores está explicando el comportamiento de la variación de los precios industriales, ¿cierto? Entonces tenemos acá. La variación de los precios industriales va a depender de si varían los salarios, si varía este coeficiente tecnológico, cantidad de razón necesaria de bien industrial, si varía este coeficiente tecnológico, que es cantidad de materia prima importada para producir un bien industrial, si varía el tipo de cambio y si varían los precios internacionales. Ahí inclusive está la presencia de la inflación importada, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Igual que en el caso anterior, si por ejemplo nosotros devaluamos, ¿qué pasa si devaluamos el tipo de cambio? Si devaluamos el tipo de cambio, va a subir este precio industrial, va a tener un incremento de inflación. Está variando el precio industrial frente a una devaluación. Pero no solamente eso, ¿no? Lo que ustedes pueden ver es de que cuando hay una devaluación va a haber dos impactos importantes en este gráfico. Primero, que van a subir los costos, ¿cierto? Porque una devaluación va a elevar el costo de cualquier tecnología que está en proceso de generación de riqueza, ¿cierto? Sube el tipo de cambio. Es como que estos empezarían a desplazar. Como que estos empiezan a desplazarse. Si ustedes ven, una devaluación va a hacer que se contraiga la producción. ¿Cierto? Va a subir el precio. Va a subir el precio. Los costos. Y eso va a contraer el salario real también. Y al contraer el salario real, entonces se contrae la producción. ¿Y qué cosa tienen ahí? Inflación con recesión. Esa es la famosa estanflación.
Entonces, esta expresión, llamémosle 1 y esta expresión 2 en números romanos, en una primera etapa estaría explicando estos comportamientos, por qué variarían esos precios, ¿no es cierto? Y ahí está la dinámica de los mercados. En el caso, reitero, estábamos viendo en el caso de si por ejemplo nosotros devaluamos, ¿qué pasaría si devaluamos? Sube esto. Este es el peso de los insumos en el costo unitario, ¿cierto? Este es el peso de los salarios en el costo unitario. ¿Cuánto pesa? Si esto pesa, por ejemplo, 0.3, esto pesa 0.5. Si este es 0.8, este pesa 0.2. ¿Cierto? La suma de los dos es igual a 1. Entonces, si nosotros devaluamos el tipo de cambio, va a subir este precio inicial. Este va a subir, ¿cierto? Y entonces se va a alimentar una inflación. Pero el impacto no solamente va a estar, por si acaso, en los precios, sino también va a impactar en el salario real. Ahorita lo vamos a ver el salario. ¿Cierto? Si suben los precios industriales, este salario del sector industrial, del sector minero, se va a contraer. Entonces esta demanda se va a contraer y vas a pasar de este punto F0 a este punto F4. Entonces se va a contraer la producción. Una devaluación no solamente te genera inflación, sino recesión. Para el caso de la economía peruana, ¿cierto? Habría que preguntarse por qué sucede esto en la economía peruana. Y eso no sucede en los países desarrollados. Y acá nuevamente entra en explicación la estructura económica del país. Nosotros somos una economía dependiente del exterior. Para producir cualquier bien industrial necesitamos insumos importados. Somos una economía dependiente. Pueden decir, el crecimiento nuestro es exógeno, no es endógeno. Por eso es que aparece este componente acá. Si no, no aparecería este componente. ¿No? Aparece este componente como un elemento central en la formación de los precios. Una devaluación va a hacer que este insumo, este costo de insumo se eleve y este precio industrial sube. Bueno, repetir por qué. Porque somos dependientes del exterior. Somos este tipo de economía. No somos una economía que no dependemos del exterior o mínimamente del peso que tiene el exterior. Al elevarse esto, incrementa este precio y sube esta inflación. Una devaluación se va a incrementar los precios, va a incrementar la inflación. Pero la inflación la devaluación no se va a quedar solamente incrementar precios. Lo que va a llevar también es a un proceso de recesión. Porque al subir los costos, los precios, se contrae la demanda y se contrae la producción. Entonces cae la producción y sube los precios. Como las nuestras, se puede sufrir fenómenos estanflacionarios por esa relación de dependencia, no por otra cosa, por si acaso. Esa característica de dependencia no tienen las economías desarrolladas. Entonces, por eso es que difícilmente en ellos, casi nunca se han presentado fenómenos estanflacionarios. Entonces, estamos desarrollando el modelito, vuelvo a repetir, la teoría que más o menos sustenta toda esta dinámica de qué cosa explica la inflación. Vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando ustedes hagan su investigación o su seminario, no se preocupen por si acaso solo en buscar datos, sino en buscar una teoría que te explique cuál es la dinámica de todo este comportamiento. Vuelvo a repetir, se han acostumbrado a buscar datos de acá y de acá y regresionar y ya está resuelto. Ya saben qué cosa explica la inflación. Hablaba en la sesión anterior. Hay pues el tipo de cambio es de rotación sucia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa está observando él? Que hay periodos, toma 8 años, creo 10 años, y hay años en que la inflación está por acá. Vuelta viene acá, pues sube. Y ese es el patrón.
más o menos del 100% del año que toma, del periodo de los 10 años, entre 40 y 50% la meta inflacionaria no se ha cumplido. Pues eso es que tiene que ver esto de Bernanke y Federico Miskin, porque ellos mucho le dan importancia a la meta inflacionaria. ¿Qué está pasando en el Perú? Eso se está haciendo por si acaso. Pero el tesista que vas a encontrar, que a pesar de tener una meta no logramos eso. Si ustedes cuando regresionan así, no van a poder explicar esto, por si acaso. La pregunta es, ¿por qué la inflación se cae? Porque está menos del mínimo. Porque ha habido inclusive etapas de deflación que hemos sufrido en el país, es decir, la inflación ha sido negativa, ¿cierto? Cuando uno empieza a preguntarse, primero hay que tener este modelito. Entonces, toda una teoría que tiene que explicar qué cosa está explicando el comportamiento de este precio, ¿cierto? Acá hasta ahorita estamos en la mitad, todavía no hemos terminado. Estamos identificando el conjunto de factores que te explican la inflación. Podemos adelantar una idea así. Por ejemplo, ¿qué está pasando en estos últimos 10, 15 años en el Perú? Las tasas de interés nacional están siendo mayores que la tasa de interés internacional. Esto de cosa te crea un flujo de capitales positivo hacia el país, como ya hemos visto anteriormente. ¿Y esto qué cosa te va a hacer? Te va a hacer caer el tipo de cambio. Y si cae el tipo de cambio y cae eso, entonces ¿qué vas a hacer? Esto está explicado principalmente por ese fenómeno. Vuelvo a repetir. ¿Ves? Tú vas a explicar siempre y cuando tienes esta teoría y a esta teoría le agregas una teoría que te explica el flujo de capitales. ¿Y cuál es el impacto del flujo de capitales y por qué viene eso? Por esta diferencia de tasas de interés. La tasa de interés nacional es superior a la tasa de interés internacional. Se viene el capital saldo. Y al venir eso tumba el tipo de cambio. Ahorita el tipo de cambio está a 3.23. Está por debajo del mínimo. Bueno, hemos caído por acá. Ya son varios meses, ¿cierto? Lo que uno se pregunta es por qué ya no está interviniendo el Banco Central de Reserva. Y ya le han dicho al Banco Central de Reserva, tu deuda interna es demasiado alto. ¿Cuál es el costo financiero que tienes? Porque el déficit fiscal que está calculando es por si acaso sin costo financiero, que es la otra pendejada que hacemos los economistas, ¿no es cierto? Para esconder el déficit fiscal. No le está incorporando el costo financiero, es decir, el costo de la deuda externa no está incorporado ahí. Es como una familia debe un banco y el costo que tiene que pagar al banco no lo tiene en sus déficits. Gano 100 y gasto 100, pues, y lo que tengo que pagar intereses y devolver el principal al banco, ¿dónde está? ¿No? Y esa es la invención que hacen los eruditos que van al Banco Central del Ministerio de Economía y Finanzas para engañar a la población, ¿cierto? Pues hablan de un déficit no financiero porque le están sacando todito el costo financiero. Y ya le han dicho, tu costo financiero es demasiado alto. Sigue interviniendo y eso se va a ir disparando. Y ahí se va a quebrar. Está sucediendo lo inverso de la época en que Oscar Bancur hizo este tipo de estudios. En Oscar Bancur no había reservas internacionales. Teníamos una alta deuda externa y teníamos que pagar. ¿Qué cosa han hecho? De evaluar, querer ajustar para pagar y ahí ha venido todo el fenómeno que ya vamos a revisar. Pero eso está pasando. Por eso uno se pregunta, ¿por qué nuevamente estamos acá? En este año, el tipo de cambio se ha bajado por debajo del mínimo. Es decir, el Banco Central ha puesto meta y no está cumpliendo su meta. Pero la pregunta es, ¿quién le puede creer al banco que va a cumplir su meta? Bueno, si es que queremos hablar de expectativas. Si el Banco Central me dice, ¿sabe qué tipo de cambio va a ser 3.50 o 3.30? ¿Y ahorita cuánto está? De esto a esto, ¿cuánta diferencia? ¿Le creo al Banco Central de Reserva? Y eso, por si acaso, ¿para qué se hace? Por eso vamos a revisar a Miskin. Para que tú controles expectativas. Porque el banco, si el banco empieza a cumplir sus metas, la gente empieza a seguir ese dato. Pero si no, el banco no cumple su meta, va a buscar otra información. Con otra información va a tomar sus decisiones, no con la información que está generando el Banco Central de Reserva. Esto es cuando uno quiere hablar de expectativas, por si acaso, cuando quieres hablar del manejo económico subjetivo.
Entonces, si tienes este tipo de fenómeno y el banco no lo está cumpliendo, es como una persona que nunca cumple su palabra, ¿no? Dice, voy a hacer esto y nunca lo hace. Eso está haciendo el Banco Central de Reserva. Si la pregunta es, si sabes que ese no lo va a cumplir, ¿qué vas a buscar? Buscas otra información para sobre eso basarte y tomar tus decisiones. Así que el Banco Central de Reserva no juega ningún rol. Pero vuelvo a repetir, ¿qué cosa se está haciendo? Tienes que tener toda una teoría que te explique todos los factores que expliquen el fenómeno inflacionario. Y una vez que tengas eso, incorporar en esa teoría el hecho que ahorita está sucediendo, que es esto, y ver cómo puede impactar. Porque si el tipo de cambio se cae, esto se cae, esto va a caer, y esto va a caer, y estás por acá. Así de simple. Y esa no es cuestión de credibilidad, por si acaso, que dicen los subjetivistas. ¿Cierto? Son hechos concretos. La hiperinflación no es, por si acaso, cuestión de credibilidad, es cuestión concreta. El dinero simplemente pierde su función. Que tu riqueza se está cayendo al suelo. Eso es concreto. Eso no es subjetivo. Entonces dices, esta moneda no sirve para eso. No sirve para tener valor. Busca otra moneda. Y ahí está el dólar. O si no, ahí está el oro o la plata, como sucedía en Alemania, en Suecia. ¿Cierto? Pues son metales que pueden retener el valor. Así la inflación llega a 100.000%, el valor del oro va a mantener su valor. Pero la moneda nacional lo va a tirar al suelo. Va a perder, pierde sus funciones. Tiene la famosa reforma monetaria que se ha revisado. Si el mercado decreta una reforma monetaria, ¿qué cosa es una reforma monetaria? Dice, esta moneda no sirve, cámbienlo, vótenlo. Y lo votan. Los agentes económicos lo votan. No es cuestión de credibilidad. Lo votan porque no cumplen las funciones. No cumple como depósito de valor, no cumple como unidad de cuenta, no cumple como unidad de medio de pago. Simplemente, si no sirve para eso, ¿para qué tienes? ¿No es cierto? Simplemente lo desechas y lo cambias por otra moneda que es más fuerte, que cumple esas funciones. Esa es la famosa reforma monetaria, que lo decreta, por si acaso, el mercado. No el Estado, ni el Banco Central, ni el Ministerio de Economía y Finanzas. El mercado, el libre mercado lo decreta eso. ¿Okay? Entonces, hasta acá he querido aprovechar esta parte de acá para ver cómo podemos nosotros ver de que una devaluación, que era lo que normalmente ocurría en las épocas de Alan García, ¿no? Lo que se fue a cantar a Francia después de fregarnos, y todo el mundo votó porque dice que era jovencito y era bueno, ¿no? Lo volvieron a reelegir. Ese es el que nos llevó a este mundo. Entró a la etapa de subsidios, que es lo que quiso hacer nuevamente Ollanta, ¿cierto? Y que nos ha dejado estresar. De entrar a los subsidios. ¿Subsidios qué cosas? Es esto. Incrementar permanentemente. Incrementa permanentemente eso y se va a disparar la inflación. Ahí están los programas sociales. Pues los programas sociales no es gratis, por si acaso. No hay lonche gratis en economía. En economía todo cuesta. Sube el sueldo a los empleados públicos y se dispara eso. ¿No? Eleva el presupuesto de los programas sociales, se dispara eso. ¿Y de dónde termina? En inflación. Y ahí están los conjuntos de factores que están explicando por qué se puede salir, o qué variables, qué factores están explicando el proceso inflacionario. ¿Okay? Entonces ahora lo que nos falta a nosotros es un poco explicar esto. Porque tenemos acá como una variable explicativa el nivel de empleo del sector industrial. Porque si este empleo sube, va a subir este precio también, ¿cierto? Y va a subir esto. Que se puede incrementar la producción, sí, pues. Y ahí vas a tener este fenómeno de que incremente producción con inflación, parecido al análisis que hace el análisis de la síntesis neoclásica, pero de una manera distinta, ¿cierto? En una economía dependiente. ¿Cómo se explica este LSI? Este está en el mercado de bienes industriales. No está en el mercado de bienes agrícolas, sino en el mercado de bienes industriales. Entonces ahora hay que explicar qué cosa explica el mercado de bienes industriales, qué factores explican. Y acá va a aparecer algo interesante, por si acaso. Acá va a aparecer por qué ven ustedes que la agricultura de la sierra
o a la agricultura de la sierra le importa un pepino al gobierno central, y sí a la agricultura de la costa y la selva. Ahorita vamos a ver por qué es eso. ¿No? Van a ver ustedes que la dinámica de la agricultura nacional, sobre todo de la sierra, poco o nada tiene que ver con la dinámica de la economía nacional. Se neutraliza ese sector. Ahorita lo vamos a ver. El ingreso del agricultor se va a venir al suelo. Así de simple, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿eso impacta en el mercado de bienes industriales? ¿Sí o no? Sí, pues el sector agrario, por ejemplo, depende de los insumos que producen, digamos, el sector industrial. El argumento que está planteando el colega usted es, ¿por qué no es consistente? Por repetir, es suficiente que utilice una palabra para que destrozar en todo su análisis. La primera pregunta que habría que hacerse es, ¿ese sector que estamos analizando produce insumos? ¿Qué pasa tenemos acá? Son bienes de consumo final, por eso decía, no son insumos los que están dentro del IPC. Eso hay que tener cuidado, por eso uno no puede agarrar arbitrariamente cualquier indicador que mida la inflación. Porque si tú agarras insumos, pues se les pone el caso, ¿no? ¿Qué pasa si el gobierno empieza a construir carreteras? Va a empezar a gastar cemento, fierros, agregados, etc. ¿A dónde impacta eso? Al sector siderúrgico, al sector de producción de cementos. ¿Y eso a qué índice corresponde? A este índice no corresponde a ese índice, corresponde al índice del PBI. Por eso la inflación no se está midiendo con el índice del PBI, se está midiendo con el índice del precio del consumidor. Pero tienen que tener claro lo que están haciendo, tienen que conocer bien la herramienta. Si no, van a mezclar ideas y van a ser inconsistentes sus análisis. Entonces acá, por si acaso, no está pues en este comportamiento, no está insumo, no está pues cemento, no está abonos, no está etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué cosa está ahí? Vuelvo a repetir, bienes de consumo final, camisas, pantalones, aceite, panes, fideos, azúcar. Pues son bienes de consumo. Por eso, varias veces les hablo, bienes de capital, bienes de consumo, bienes de capital. Eso hay que tener claro. Si eso no tienes claro, tu análisis va a perder consistencia. Entonces, profesor, los trabajadores agrícolas van a demandar menos bienes de consumo. Que puedan demandar bienes menores, probablemente sí. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿eso va a impactar el sector industrial, sí o no? Es lo que quiero que me contesten, esa es la pregunta. Y acá vuelvo a señalar, ¿no? Una pregunta está bien, por lo menos tiene el 50% de estar bien contestada cuando se ha entendido la pregunta. Porque si no han entendido la pregunta y empiezan a contar cosas, van a dispararlo a donde sea. O sea, acá la pregunta es, ¿ese hecho afecta al sector industrial, sí o no? No, ¿Por qué no le afecta? porque va a tener otro sector que va a consumir también los trabajadores mineros, por favor. A ver, otra opinión. Y está en la pizarra, ustedes no leen. No están logrando esa capacidad, por si acaso. Ustedes no están logrando la capacidad de leer. ¿Okay? Eso tienen que practicar más, por si acaso. Tienen que leer las cosas. Tienen que leer el modelo matemático, teórico, el gráfico. Tienen que aprender a leer, a descifrar, a explicar. No es simplemente copiar y repetir eso, porque eso de nada les sirve, por si acaso. Como profesionales de nada les sirve. Porque acá, veamos, por ejemplo, este ingreso cuando este precio agrícola sube y esto cae, ahí lo que estamos viendo es que si el incremento de precios agrícolas es, por ejemplo, 10%,
y la caída de la producción agrícola es 15%, el ingreso del agricultor va a caer en 5%. Este ingreso va a caer. ¿No es cierto? Así de simple, va a caer eso. Y eso va a depender mucho de la necesidad de la demanda. Sin embargo, vuelvo a repetir, con este ingreso que lo tiene, ¿qué cosa demanda? Bienes industriales. Si ustedes analizan, ¿qué está pasando cuando esto se está viendo acá? Viene por el supuesto que está ahí. Por eso los supuestos no son gratuitos, por si acaso. Bueno, cuando ustedes tienen un modelo, tienen cuál es el supuesto. Si no, es que explicas cualquier cosa. ¿No es cierto? O sea, ¿qué va a pasar? Si todos gastamos 5 soles en bienes agrícolas y sube a 10 soles, yo gastaré pues menos de repente en bienes industriales. Pero el otro va a gastar los 10. Y al final se va a gastar lo mismo en bienes industriales. Porque se está anulando. ¿No es cierto? Vamos a suponer que este ingreso era 40 soles. ¿Qué pasa si hay una segunda? ¿Qué pasa con la agricultura de la tierra? Es una débil subsistencia. El impacto de lo que pasa en la agricultura de la tierra muy poco tiene que ver el impacto de lo que puede. Por eso es que no les importa la agricultura de la sierra. Por eso es que ustedes ven una agricultura de la sierra sin represas, sin irrigaciones, sin acumulación de capital, nada, todo desmantelado. ¿Por qué? Porque no tiene ningún impacto en la economía. ¿Por qué se habla de este tipo de falacias? ¿Cuál es la estructura económica del país? ¿Cómo se mueve el sistema? ¿Cómo están interrelacionados estas relaciones? Y acá podemos decir, este modelito nos está permitiendo explicar eso. Nos está permitiendo decir, hay un sector agrícola de la sierra, sí, pues realmente es de la sierra esta agricultura. Así que pase lo que pase, no va a impactar sobre el futuro. A 50, pues ahora vamos a gastar acá 50. Se suma y se anula. Se vuelve a repetir, es como que el sector agrícola de la sierra no impacta casi en el sector industrial. O sea, cualquier aumento o disminución es cero. El impacto en el sector industrial es cero. Vuelvo a repetir por los supuestos que estamos haciendo. ¿No? Estamos suponiendo que todo lo que ingresa lo gasta en el sector industrial. Estamos suponiendo de que es una agricultura de subsistencia, que es la típica de la economía de nuestro país, ¿cierto? Tenemos acá este mercado. Bueno, a repetir, lo que queremos analizar es qué cosa explica el nivel de empleo, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos cuando hemos hecho esa suma se ha anulado y ha desaparecido
la demanda de los agricultores. Ahora quiero explicar este déficit. Ahora acá viene el otro, ¿cierto? El otro elemento que necesitamos. Esta es cantidad de horas hombre necesario para producir un bien industrial. Vamos a suponer que son 10 horas hombre. Se ha producido 100. ¿Cuánto se va a demandar? 1000 horas hombre. Eso es lo que se va a emplear en la producción de bienes industriales. ¿Okay? Si acá diferenciamos XY igual a 3 sería igual a esa expresión. Vamos a reemplazarlo acá. Esta expresión. Reitero y que lo que está es el gasto en los programas sociales, el gasto de ¿cierto? Si acá nosotros tendríamos esa expresión. Y ahí estarían más o menos identificándose qué variables o qué factores estarían explicando el nivel de empleo en el sector industrial. Esto ya habíamos analizado anteriormente, esta diferencia. ¿Qué cosa tenemos ahí? 1 sobre HI, ¿qué cosa es? Y acá podemos derivar 1 sobre HI, ¿cierto? ¿Cuántas camisas produce un trabajador? ¿Cierto? Esto de acá. Y este es cuál es el salario real que tiene. ¿Cuántas camisas recibe como salario el trabajador? Pues, por ejemplo, si él produce 10 camisas y le pagan 7 camisas, entonces hay un excedente igual a 3. ¿No? Eso es 3 camisas es el excedente que el empresario lo va a tomar como beneficio, ¿cierto? Si por ejemplo hay 100 trabajadores como municipal, 3% son 300 camisas que va a afectarse. Entonces la pregunta es, ¿por qué no es 1000? Por acá el producto medio es 10, ¿no es cierto? Por 100 serían 1000. ¿Por qué es 100 por 3, o sea, 300? A ver si están entendiendo eso y si han entendido el modelo anterior. Se ha trabajado eso, ¿no es cierto? A ver, Díaz Vilcahuamán, su lema, ¿está? Escolar, ¿está? ¿Por qué no 1000 sino 300?
ustedes analizan qué cosa está acá en este lado. Está el consumo de bienes industriales por parte del sector minero exportador, ¿no es cierto? Y acá está el consumo de los empleados públicos y de los programas sociales. Está descontado el consumo de los mismos trabajadores del sector industrial. Es decir, se está descontando esto siempre, por eso es que no es 1000, ¿no? Sino es 300. Pues lo que tienen ustedes acá es la demanda de fuera del sector, no del mismo sector, incluyendo el mismo sector. Y esto lo explicaba Oscar ahí por si acaso en su artículo, ¿no? Entonces, tendríamos acá nosotros lo siguiente, si avanzamos un poco más. El nivel de empleo